Medellín, Colombia. Doña Elvira estaba sentada frente a la ventana de su pequeña casa en uno de los barrios marginales de Medellín, cuyo tejado de tejas rojas empezaba a combarse, resistiendo el paso de los años. La vieja máquina de coser Singer que tenía enfrente aún parpadeaba con un brillo metálico a la luz del sol. Al acariciar su brazo oxidado, sintió la textura del tiempo en las yemas de los dedos. Durante años había cosido vestidos con esta máquina, remendado los fardos de las vecinas y confeccionado uniformes escolares para su hijo. Las manos de Elvira seguían siendo fuertes, pero su corazón ya no lo era tanto. Al otro lado de la ventana, unos niños jugaban a las canicas en la estrecha calle que corría cuesta abajo. El ruido de la ciudad llegaba hasta aquí un poco apagado, un poco tarde. Pero en las últimas semanas el ruido dentro de Elvira había sido lo suficientemente profundo como para ahogar el silencio de fuera. Los pensamientos que se arremolinaban en su cabeza llegaban al mismo punto. Camilo, su hijo, su único hijo. No recordaba cuándo se habían distanciado tanto ella y él, pero en los últimos meses le había llamado más a menudo. Al principio estas conversaciones eran alegres. «Mamá, ¿cómo estás? Voy a traerte un café». Luego las conversaciones cambiaron gradualmente de dirección. «Mamá, llevas años trabajando. No dejes que esos ahorros se queden ahí. Mira, Natalia y yo vamos a hacer negocios. Ella es de fiar. Tu dinero se duplicará en 3 meses. Te haremos una vida cómoda». Elvira se resistió al principio. «No necesito ese dinero», dijo. «Es dinero de la mortaja. No lo ahorré para mí, lo ahorré para no ser una carga para los demás». Pero Camilo insistió. Natalia intervino. «Mamá, los gastos escolares de los niños, el estado de la cocina. ¿Podrías apoyarnos un poco?», dijo por teléfono, con voz cansada. El corazón de Elvira se bifurcó. Mientras una parte de ella se retorcía de duda, la otra reprimía esa voz con su maternidad. Camilo era un chico honrado. Había terminado la escuela y tenía un buen entorno. «Él no mentiría», se dijo. Natalia tampoco lo había tratado nunca mal. De hecho, las flores que habían llevado juntos en las últimas vacaciones seguían secas en el jarrón. Una mañana se decidió. En la vieja maleta del fondo del armario, sacó el dinero que había guardado en sobres. Cada sobre tenía una fecha. Algunos decían, graduación de Camilo en el instituto. Otros, para una posible operación. Susurró para sí. Tal vez sea realmente el momento. Caminó hasta el banco. No habló con nadie. Camilo había escrito el número de cuenta en un papel. Cuando el empleado del banco le preguntó, respondió un poco tembloroso. «Para mi hijo, inversión». Durante los 2 primeros días después de enviar el dinero, Elvira sintió una extraña paz. Por primera vez en años pensó, «Quizá ahora pueda recostarme un poco». Confiaba en la palabra de Camilo. La desesperación en los ojos de Natalia, imaginando a sus nietos con frío en los días de invierno sin estufa. Acalló su corazón de madre. Comenzó a hacer pequeños cambios en la casa. Lavó las cortinas e incluso limpió detrás de la televisión. En un momento dado, incluso quitó y lavó el juego de tazas de plata que había escondido en el estante superior del armario y que nunca había usado. Tal vez era una preparación interna para una celebración. Pero entonces, el teléfono quedó en silencio. El primer día, Camilo estaba desconectado. El segundo día, Natalia dijo que estaba muy ocupada. Tercer día, ni siquiera una respuesta. De repente Elvira se quedó en el vacío. El teléfono, que consultaba todos los días a la misma hora, ahora solo informaba de la hora y el tiempo. No había sonido ni vibración. La voz de su hijo llegaba desde el lugar más recóndito del mundo. O no llegaba en absoluto.
Los pensamientos se enredaban en su cabeza. ¿Y si ha pasado algo? ¿Tuvo un accidente? ¿Le han robado? ¿Secuestrado? Luego otra voz. ¿O me mintió? La primera vez que se dijo a sí mismo esta frase, sintió un retortijón en el estómago. Mi hijo no me mentiría, se dijo. Pero en algún lugar del fondo de su corazón, no aceptaba esta afirmación. Al sexto día se despertó con el sonido de un cuervo como la llamada matutina a la oración. Corrió hacia la ventana. Tal vez un coche delante de la puerta, una sombra, pero la calle estaba vacía. Solo un minibús que pasaba y gatos rebuscando en la basura matinal. Ese día, por primera vez, compartió sus dudas con otra persona. Invitó a su hermana Gloria a tomar el té. En la mesa, donde se sentaron en silencio, hablaron primero del tiempo. Entonces Elvira abrió el tema con voz temblorosa. Creo que a Camilo le ha pasado algo. Gloria se sorprendió. ¿Cómo qué? Elvira sacó un papelito del cajón. Era el número de la cuenta bancaria de Camilo. Puse mi dinero en esta cuenta. Han pasado 5 días y no hay noticias. Llamo y no contesta. Natalia es evasiva. Gloria miró el papel. Luego a Elvira. A lo mejor no es lo que piensas. Los jóvenes son así ahora. Viven de otra manera. A lo mejor se fue de la ciudad. No lo siento, dijo Elvira. Algo falta. Mal. Esa noche Natalia apareció. Normalmente la saludaba con un abrazo. Esta vez estaba un poco inquieta delante de la puerta. Llevaba una bolsa de plástico en la mano. Contenía un paquete de pasta, un poco de arroz y un poco de té de las rebajas del supermercado. Mamá, te traje algo. Camilo salió de la ciudad y no pudo llamar. Es un poco complicado. Elvira cogió la bolsa. Mientras se dirigía a la cocina, miró a Natalia de reojo. Tenía los hombros caídos. No sabía si estaba cansada o se sentía culpable. ¿Cuándo volverá?, preguntó. No lo sé. No me ha dado mucha información. No puedo localizar a mi hijo. Quiero saber qué ha pasado, Natalia. Natalia desvió la mirada. Mamá, por favor, no hagas un lío ahora. Ten un poco de paciencia. Todo se arreglará. Elvira dejó la bolsa sobre la encimera. En ese momento se produjo una ruptura en ella. Fue como si el hilo de confianza que había tejido todos estos años se hubiera roto de repente. La bolsa de la compra traída por Natalia le pareció un soborno, no una ayuda. Era liviana, no tenía sentido. Aquella noche Elvira se sentó ante la máquina de coser. Cogió una aguja, pero no cosió. Solo se sentó. Lentamente puso la mano en el mango de la máquina. Miró por la ventana. No había movimiento en la calle oscura. Solo había un silencio que crecía en su interior. Y ese silencio ya no era miedo, sino ira. Elvira salió antes de las 7 de la mañana. Las calles húmedas y sin calefacción de Medellín aún estaban desiertas. Llevaba en la mano el papel que le había dado Camilo con los datos de la cuenta bancaria, con el bolso a medio abrir. Parecía a punto de estallar, como la última paciencia de Elvira. Cuando entró por la puerta de cristal del banco, estaba casi vacío. Como era temprano, aún no había cola para la pensión. En el mostrador había un joven empleado. Elvira sonrió al acercarse. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle?» Elvira le tendió el papel. «Ingresé dinero en esta cuenta la semana pasada, pero algo va mal. Mi hijo no contesta. ¿Puede comprobar de quién es esta cuenta?» El joven empleado cogió el papel y pulsó unas teclas. Frunció el ceño mientras miraba la pantalla. «Me temo que no puedo decirle el nombre del titular de la cuenta, debido a nuestra política de privacidad». La voz de Elvira se agudizó. «Puse los ahorros de toda mi vida en esta cuenta. Mi hijo me dio este número. Por favor,
dígame al menos si todavía hay dinero en la cuenta». El empleado se detuvo un momento. Luego giró la pantalla ligeramente hacia un lado y bajó la voz. «La cuenta se vació por completo ayer, señora. Todo el dinero fue retirado». El mundo de Elvira se desvaneció en un instante. Fue como si se apagaran las luces del banco. Fuera seguía brillando el sol, pero dentro de ella había comenzado una noche de tormenta. Cerró el bolso con manos temblorosas. Le dio las gracias en silencio y salió. Mientras caminaba por la acera, un anciano chocó contra su hombro. Normalmente le habría dicho: «Está bien». Pero esta vez, sin volverse, siguió caminando con los ojos llenos de lágrimas. Era como si toda la ciudad se estrellara contra ella, igual que había hecho Camilo. Aquella tarde, Elvira no hizo té. Había dejado la comida en el fuego. Las hojas de los geranios estaban caídas. El interior de la casa no estaba desordenado, pero la sensación de orden se había disipado. Sacó un viejo diario de su cajón. Todavía estaba la página donde Camilo había anotado el precio del primer par de zapatos que se había comprado antes de su cumpleaños. En las páginas siguientes, el primer día que fue a casa de Natalia, la graduación universitaria de Camilo, el nacimiento de sus nietos. Todo estaba fechado. Cogió un bolígrafo. En la última página escribió en minúsculas: «Hoy mi hijo me vendió». A la mañana siguiente, Elvira tomó una decisión. Ya no se quedaría callada en medio de esta historia. Para llegar a Camilo, tenía que acudir a otra persona, no a Natalia. Tal vez un viejo amigo de Camilo, tal vez alguien que conociera de sus años universitarios, o los nuevos socios de Camilo, de los que a veces hablaban los vecinos. Se pasó por casa de Gloria. Su hermana seguía sin entender del todo lo que había pasado, o no quería entenderlo. Pero, por primera vez, Elvira habló con determinación. «Ya no soy solo una mamá. Voy a llegar al fondo de esto. Porque ese dinero no era solo dinero. Era mi vida». Gloria agachó la cabeza. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a usar lo que tengo, ya sea una máquina de coser, mis recuerdos, chismes de barrio, lo que tenga». En ese momento se le iluminaron los ojos por primera vez en días. Porque Elvira ya no era solo una víctima, sino una mujer tras la pista. La maternidad en Elvira hablaba ahora no solo con compasión, sino también con una especie de trabajo detectivesco intuitivo. Como había dado a luz a su hijo, tenía que aceptar la oscuridad en la que él había caído. Pero una cosa era la aceptación y otra el silencio. Elvira no iba a callar más. Con la información que había recibido de Julián en el bolsillo, bajó al viejo mercado de Medellín. Aquí todo tipo de noticias, rumores y confesiones a media boca pasaban por los oídos de mucha gente durante el día y se pudrían. Pero Elvira aprendió a captarlos, a espiar en silencio. Las casas de algunas personas han desaparecido por culpa de ese tal El Gringo, dijo una anciana que clasificaba mangos podridos en un puesto. El joven que estaba a su lado dijo: «Asustaron a cualquiera que intentara ir a la policía. Amenazaron a su mujer y a su hijo. Nadie sabía su nombre, pero todos coincidían en que era uno de los amos invisibles de Medellín». Elvira sintió frío por dentro. ¿Se había quedado Camilo allí como una piedra? ¿O se había convertido él mismo en petróleo para aquel sistema? De camino a casa, golpeó la acera con el bastón más fuerte que de costumbre. Era como si cada paso acentuara su rabia acumulada. Su vecina tía Mariela llamó por la ventana. «Elvira, ¿estás bien, querida?» Elvira caminó sin levantar la vista. «Todavía no, pero lo estaré». Cuando llegó a la puerta de la casa, enseguida se fijó. Un papel colgando por debajo de la puerta. Lentamente se agachó. Era un papel viejo y delgado,
Estaba escrito por una mano tímida, apresurada y temblorosa. «Sabemos dónde ha ido el chico. No hagáis ruido». Durante unos segundos le temblaron las manos. Sus pupilas se dilataron. El corazón de la madre se contrajo de repente. Su hijo estaba en problemas. O él estaba en problemas. Pero esta carta decía algo más. Alguien vigilaba también a Elvira. Cerró inmediatamente las cortinas. Cogió el teléfono, pero de nuevo no pudo comunicarse. Ni Camilo, ni Natalia, ni siquiera Gloria. La casa era una gran caja de silencio. Esa noche no hizo té. No encendió la estufa. No encendió la televisión. Solo sacó una vieja grabadora del cajón. Escuchó la nana que Camilo cantaba de niño. «¿Duermes? Mamá está aquí». La vocecita de la grabación se había hecho mayor y quizá más oscura. Pero una vez había pronunciado estas palabras con amor. Aquella noche Elvira se hizo una promesa a sí misma. «Ya no seré madre para proteger, sino para ver la verdad». Colocó cuidadosamente la carta debajo del pequeño costurero. Junto a ella puso una vieja fotografía de Camilo. Una foto de él sonriendo. No podía engañar al mundo con su sonrisa infantil, pero ya no podía engañar a Elvira. Salió con las primeras luces de la mañana. Su nuevo destino. Una empresa de importación donde Camilo solía trabajar. Tal vez quede algún rastro allí. Tal vez alguien hable. Tal vez alguien todavía tenga conciencia. Por la mañana temprano, Elvira abrió un viejo cuaderno. La empresa de importación para la que Camilo había trabajado años atrás seguía en la misma calle. En las calles laterales del centro, con persianas de hierro y un letrero descolorido. El nombre de la empresa: Importaciones del Sol. El rítmico golpeteo del bastón de Elvira se movía con una determinación que desmentía el tráfico matutino. No había nadie con ella, pero estaba demasiado alerta para fiarse ni de su propia sombra. Cuando llegó a la puerta, las voces del interior cesaron. 2 personas hablaban dentro. Llamó a la puerta de cristal. Tras esperar un rato, la puerta se abrió. Apareció un hombre de mediana edad y baja estatura. Sus ojos se posaron inmediatamente en el bastón, luego en la bolsa y después en los ojos de Elvira. «No la había reconocido, señora». «Elvira, soy la madre de Camilo Torres». La mirada del hombre cambió de repente. Se endureció, pero no de miedo, sino de cautela. «Pase». El interior de la oficina estaba desordenado. Papeles viejos, monitores de ordenador, un ventilador roto. Pero un certificado enmarcado de Camilo todavía colgaba de la pared. «Camilo trabajó aquí durante un tiempo», dijo el hombre, señalando la silla. «Era un chico brillante, pero luego simplemente renunció. Se fue». «¿Se fue a dónde?» El hombre negó con la cabeza. «Al trabajo no. Iba detrás de otras cosas. La importación de ropa era una excusa. En realidad llevaba dinero para otra organización. A Elvira se le helaron las tripas. ¿Qué significa eso? Camilo se convirtió en una mula, un transportista, pero no drogas. Dinero negro. Era un mensajero. Para el gringo. Es su manera. Primero te hacen parecer un salvador, luego te ponen sus cadenas». Elvira permaneció en silencio. Solo sus manos agarraban con fuerza el asa de su bolso. «¿Has sabido algo de él últimamente?» El hombre ladeó la cabeza. «Number. Pero vino alguien la semana pasada. Uno de los hombres del gringo. Dijo que limpió las cuentas de Camilo y luego desapareció. Obviamente huyó. O secuestrado». Hubo silencio durante un rato. El único sonido era el de las bocinas en la calle. Entonces el hombre sacó un papel del bolsillo. «Esta es una de las notas que Camilo dejó aquí. Creíamos que las habíamos borrado, pero está en el archivo». El papel decía: «Si mi madre pregunta un día, dile que solo estoy tratando de pagar mis deudas.
Le ahorraré dinero. De alguna manera. A Elvira se le llenaron los ojos. Las lágrimas no brotaron, pero la frase la golpeó con fuerza. ¿Todavía tenía Camilo conciencia? ¿O esto también formaba parte de una mentira? Cuando salió de la oficina, el ruido de Medellín parecía más frío que antes. Era como si todo se cerrara sobre él como un muro. Una joven parada frente a un cajero automático observaba a Elvira atentamente. Cuando sus miradas se cruzaron, ella apartó la cabeza. Elvira siguió instintivamente los pasos de aquella mujer que no reconocía. La mujer giró y aceleró un poco. Al doblar la esquina, se le cayó un papel del bolso. Elvira se agachó y lo recogió. Solo había una dirección escrita en el papel. Lunes 16 horas. Estaba escrito en él con bolígrafo rojo. Carrera 75, Barrio Belén. Una nueva dirección, un nuevo nudo. Esa tarde, Elvira añadió algo más a la carta que había escondido bajo los geranios. La nota que Camilo había dejado en la oficina. Porque ahora cada pista es valiosa. Y cada pista salvará a su hijo, o le asestará el golpe definitivo. Había una extraña pesadez en el aire de Medellín el lunes por la mañana. No llovía ni brillaba el sol, pero el cielo, junto con la ciudad, era consciente de algo. Hoy se revelaría un secreto. Elvira se echó al hombro la bolsa que había escondido bajo los geranios. Cerrando el bastón, se miró una vez más en el espejo. Sus ojos estaban cansados, pero la determinación que había en ellos era como la de un árbol que ha echado raíces después de años. A esta edad, el único miedo de uno no es la tumba, dijo. Es el hijo que no conoce. Cuando llegó a la carrera 75, echó un buen vistazo a su alrededor. El barrio Belén parecía tranquilo por la mañana, pero Elvira tomó nota de cada detalle. Grafitis recién pintados, luces de seguridad inusualmente simultáneas y, lo más importante, rostros que la miraban fijamente y luego se apartaban rápidamente. La dirección pertenecía a un edificio de 3 plantas que desde fuera parecía abandonado desde hacía años. Pero la vida se esconde en los detalles. En la pared oxidada junto a la puerta había un sensor de alarma recién instalado. Aunque el rótulo era viejo, el sensor estaba reluciente. Elvira pulsó el botón. No respondió un timbre, sino una especie de sistema de respuesta por voz. ¿Quién es? La voz no era masculina, sino la de una mujer joven. Era tensa. Soy Elvira. Soy la madre de Camilo Torres. Me han dejado esta dirección. Un silencio. Luego un clic. La puerta se abrió. Cuando Elvira entró, estaba ante ella una mujer de entre 25 y 30 años, de piel pálida y ojeras. Soy Luisa, dijo con voz cansada. Camilo me la confió. Al entrar, Elvira miró inmediatamente a su alrededor. No había cámaras en la entrada, pero una luz roja parpadeaba desde un viejo ventilador de techo. Evidentemente, una persona cansada de que la siguieran había preparado este lugar. La habitación del segundo piso era sencilla, pero estaba amueblada para esconderse. Mantas en la esquina de la pared, película opaca delante de la ventana, cables debajo de la mesa y una pequeña caja de servidor. Luisa empezó al ti a hablar. Camilo era solo un mozo al principio. Pasaba el dinero del gringo por empresas colombianas. Pero luego cogió parte de la pensión de su madre y la invirtió en la boutique de los sueños de Natalia. A partir de ahí las cosas cambiaron. Elvira se estremeció. ¿De mi dinero? Luisa desvió la mirada. Elvira, primero te robó a ti, pero luego empeñó su propia vida para devolvértela. Se metió en el negocio del dinero negro, empezó a recopilar documentos. Incluso grabó en secreto una reunión del gringo. Alguien muy importante estaba allí, probablemente un senador. Elvira se hundió en una silla. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Luisa la miró a los ojos.
Porque ya no tengo nada que perder. Cogí todo lo que Camilo te dejó. Está todo aquí. Sacó un viejo disco externo del cajón del escritorio. Lo conectó al ordenador. Elvira leyó el nombre del archivo. Familia Torres 23. Entre los documentos había transferencias bancarias, grabaciones de voz, documentos falsificados de la empresa y una confesión hecha con la voz de Gringo. Pero lo más llamativo era una tabla en un archivo Excel. Entre las cuentas utilizadas había una donde estaba depositada la pensión de Elvira. Elvira, tu hijo te ha metido sin querer en el sistema, pero intentó protegerte. Pensó que si acababa con el Gringo, podría limpiarse a sí mismo y a ti. Pero luego desapareció. No creo que haya escapado. O está escondido, o lo han silenciado. De repente se oyó el sonido de un motor fuera. Luego 2 bocinazos cortos. Luisa se levantó de un salto. ¡Es su señal! Se acercó a la ventana. Abajo 2 hombres con abrigos negros esperaban junto a sus motos. Uno de ellos levantó la vista. Miró fijamente a Elvira. Luisa se apresuró a hablar. «Vete ya. Sal por detrás. Esconde el expediente. Ni a la policía, ni a la prensa, ni un canal extranjero. El código. Cerdeña 1983. El año de nacimiento de Camilo». Elvira cogió el disco y su bastón. Salió a toda prisa por la puerta trasera secreta que Luisa había abierto. Solo las últimas palabras de Luisa resonaron tras ella. «No se lo des. Ahora no es solo tu historia, es nuestra historia». A Elvira le temblaban las rodillas cuando volvió a casa. Pero no era cansancio, sino un sentimiento de revolución. Escarbó bajo los geranios rojos. Donde antes escondía dinero, esta vez escondía una verdad. Durante toda la noche analizó el archivo. Reconoció algunos nombres. Algunos los vio por primera vez. Pero cuando vio un nombre, se le heló el corazón. Gloria Rodríguez, en el consejo de una de las empresas de Gringo. Su propia sobrina. Elvira apenas pudo pasar la mañana. Se levantó a las 3 de la mañana, revisó los geranios, volvió a encender el ordenador, repasó el archivo. Pero una sola línea parpadeó en el centro de la pantalla. Gloria Rodríguez, directora delegada, Interandina Investments, S.A. Gloria, la primera con la que había compartido el té durante años, la que la había esperado a su lado en el nacimiento de su hijo, en la que Elvira más confiaba cuando estaba sola. La misma compañía. Una de las compañías del frente del Gringo. «No», se dijo Elvira. «No, eso podría estar mal. El nombre es parecido. O quizá está en ella y no lo sabe». Pero la voz de su interior susurró. «¿Quién crees que se aseguró de que tu pensión, depositada en esa cuenta, fuera a parar allí?» Se sirvió una taza de té para ahogar el caos de su cabeza. La tetera acababa de empezar a burbujear cuando sonó el timbre de la puerta. No esperaba a nadie. Se acercó a la puerta con el corazón palpitante. Miró por el visor. Gloria. Elvira se quedó inmóvil un instante. Luego respiró hondo y abrió la puerta. «Mi querida Elvira», dijo Gloria sonriendo. «Hacía unos días que no te veía y estaba preocupada. Pensé en pasarme». Su sonrisa era cálida, pero sus ojos apresurados. Agarraba el bolso con fuerza. Elvira dio un paso atrás. «Entra. El té es nuevo». Cuando se sentaron, Gloria abordó inmediatamente el tema. «Me he enterado de lo de Camilo. Ha desaparecido. Lo siento mucho. Natalia está muy rara últimamente. Me alegro de que esté bien». Elvira asintió. «Sí, lo estoy. Pero estoy aprendiendo cosas, Gloria. Algunos movimientos de cuentas, algunos nombres». La sonrisa de Gloria vaciló un instante. Luego se recuperó. «Elvira, te diré algo como alguien que te quiere. A veces la curiosidad es dañina». Estas palabras provocaron un escalofrío en Elvira. Apretó el mango de su bastón.
Gloria, ¿todavía trabajas en Interandina? Gloria no apartó los ojos, pero su mirada vaciló un instante. Por supuesto. Es solo una pequeña consultoría. Estamos en el negocio. Elvira apoyó el bastón en la rodilla. Es una de las empresas del gringo. Silencio. Gloria dejó su taza de té. Elvira, intenté protegerte a ti, a tu hijo. Bloqueé parte de lo que te llegaba. Fingí servirles, pero recibía información privilegiada. Intenté salvar a Camilo. Elvira entrecerró los ojos. Entonces, ¿cómo llegó mi pensión a través de esa empresa? La pregunta desenmascaró el rostro de Gloria. Yo solo la dirigí. Elvira, no te preguntaron. Camilo estaba en una situación difícil. Lo organicé para que no te pasara nada. Él iba a reponerlo en unos meses. Pero entonces... Se le humedecieron los ojos. Entonces las cosas se me fueron de las manos. Elvira se levantó. Gloria, no sé si me estás mintiendo o si realmente me protegiste, pero ahora tengo algo. Un archivo que dejó Camilo. Gloria se puso pálida. ¿Qué archivo? Elvira dio un paso atrás. Un archivo con todo lo que contiene. Hará caer al gringo. Y yo decidiré a quién dárselo. Gloria tragó saliva donde estaba sentada. Elvira, estoy de tu lado. Pero si lo das, te silenciarán. También me silenciarán a mí. Ni siquiera los medios de comunicación serán suficientes. Incluso algunas ramas de la policía están con ellos. Elvira señaló la puerta. Si de verdad quieres demostrar de qué lado estás ahora, intenta protegerme. Pero si intentas silenciarme, entonces me enemistaré contigo. Gloria se levantó sin apartar la mirada. No volveré por aquí, pero llámame si me necesitas. Y por favor, ten cuidado. Cuando la puerta se cerró, Elvira tuvo claridad por primera vez. Ahora estaba sola. Pero ya no era una víctima. Cuando Elvira cerró la puerta tras Gloria, un peso cayó sobre sus hombros. Era como si en la casa hubiera otro aire que ya no se podía respirar. Empezó a ver nuevas máscaras en los rostros de personas que conocía desde hacía décadas. Ahora dependía de su silla, su bastón y sus geranios. Se sentó en el asiento y volvió a conectar lentamente el disco externo. Mientras abría una a una las carpetas de archivos, sus ojos se posaron en la carpeta secreta llamada Oculto. No había reparado en ella antes. La abrió. Solo había un documento. Fondo Sur, Panamá, link.pdf. Las páginas que aparecían al hacer clic parecían un análisis organizado de una red de dinero negro. Pero este documento era diferente. En cada página había anotaciones de puño y letra de Camilo. El lenguaje no era de ira, sino de desesperación y proteccionismo. La cuenta del senador Ivy pasa por aquí. La tienda de Natalia se financió con esta cuenta. Debo mantener a mi madre alejada de estas cuentas, pero puede que sea demasiado tarde. Las manos de Elvira empezaron a temblar. Como madre, lamentaba ver a su hijo implicado en delitos, pero una cosa estaba clara en los documentos. Camilo estaba desesperado por mantenerlo alejado de la oscuridad. Reprimiendo sus propias lágrimas, abrió su cuaderno. Una tarjeta que le había regalado años atrás su vecino, el periodista Hernando, seguía entre las páginas. Había oído que se había unido a la red de periodistas independientes de Berlín. Elvira ya no se atrevía a dar esos documentos a nadie dentro de Colombia. Ni siquiera la policía podía estar segura de a quién servían. Le envió un correo electrónico por VPN. Soy la madre de Camilo Torres. Tengo más que tú. Puede que necesite ayuda internacional. Tras enviar el mensaje, su corazón se hundió. Todo era irreversible. En 2 horas llegó la respuesta. Fue breve y severa. Estableceremos una conexión cifrada para proteger su información. Mantén tu dispositivo encendido. Hernando. Aquella noche Elvira apagó completamente las luces.
Solo encendió la pequeña lámpara que escondía bajo los geranios. Se sentó frente a su portátil. La cara de Hernando apareció en la notificación de llamada en la pantalla. Era viejo, pero sus ojos seguían teniendo esa expresión inquebrantable que trazaba la verdad. «Elvira», dijo suavemente, «si los documentos que tienes son auténticos, el gringo es solo un intermediario. Hay un fondo panameño detrás de esto, y probablemente hay nombres de algunos senadores colombianos, banqueros, incluso magnates de los medios de comunicación». Elvira asintió en silencio. «Ya no soy solo la madre de mi hijo Hernando. Quiero ser la voz de todas las mujeres aisladas de este país». Hernando miró sin pestañear. «Este caso hará caer toda una estructura, no solo a unos pocos individuos. Pero corres un gran peligro. Podrían estar vigilándote. No le des el documento a nadie en este momento, especialmente a los medios de comunicación. Ni siquiera a Gloria». En ese momento Elvira tuvo la última pizca de duda. «Confío en ti. Aunque nunca regreses a Colombia, cuenta esta historia. Mi hijo no era una mala persona. Fue el sistema el que lo destruyó». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Elvira se quedó helada. Hernando lo oyó de inmediato. «No vayas a la puerta. Deja la cámara encendida. Mira a la ventana sin hacer ruido». Elvira se acercó suavemente a la ventana a través de los geranios. Miró a través de la cortina. Y Natalia estaba en la puerta. Esta vez no llevaba nada. Ni flores, ni café. Pero su expresión era completamente diferente. Fría, alerta, y como si ahora lo supiera todo. Elvira volvió a Toría Tachot a entrar. Hernando susurró a través del biombo. ¿Esperabas su llegada? Elvira solo dijo una frase. «Number». Pero ahora es el momento de saber qué es qué. Cuando sonó el timbre, Elvira no solo vio la cara de Natalia, sino también todas las decisiones que había tomado en el pasado. Fue ella quien presentó Camilo a Natalia. Fue Elvira quien los reunió en una mesa, quien los hizo sentir seguros bajo el mismo techo. Ahora, todo era al revés. Respiró hondo y abrió la puerta. Natalia estaba allí sin una flor en la mano, inexpresiva. «Tenemos que hablar», dijo. Elvira se apartó en silencio, dejándola entrar. Ambas se sentaron. No hubo café ni intimidad. Solo el peso del tiempo que ya no podía volver atrás. Elvira puso una memoria USB sobre la mesa. No era un archivo, era un desafío. «Tengo documentos que os vinculan a todos», dijo. «El dinero transferido de la cuenta en Panamá a Natalia Moda, las transferencias con Gringo. Está todo aquí, incluidas las notas manuscritas del propio Camilo». Natalia hizo una mueca. Luego respiró hondo. «Lo sé», dijo, «porque yo ayudé a preparar ese expediente, con Camilo». Elvira levantó la cabeza. «¿Así que lo sabías todo desde el principio?» Natalia juntó las manos. «Al principio no lo sabía, pero a medida que las cosas crecían, me di cuenta de dónde estaba involucrado. Camilo no lo hizo solo por el dinero. Se infiltró en el sistema para enfrentarse a los engranajes. Crear el documento era su objetivo final. Pero le pillaron». Los ojos de Elvira se abrieron de par en par. ¿Atrapado o vendido? Natalia se estremeció. «Number. Lo detuvieron mientras intentaba salvarte. No se tomó ninguna medida oficial. Su nombre no aparece en ningún registro, porque no tiene antecedentes. Ni siquiera es reconocido en este momento. Es como un prisionero. No es solo el gringo. Los hombres del senador Pitt están involucrados. Quizá más». Elvira se sentó en su silla. Se volvió hacia la ventana. Miró sus geranios. Los habían plantado juntos cuando Camilo era niño. Florecían todas las primaveras. Pero este año estaban pálidos.
Y por primera vez Elvira se dio cuenta de por qué. Incluso la energía de la tierra había cambiado con la ausencia de su hijo. «¿Luisa?», dijo sin volverse. «¿Qué le ha pasado?». Natalia guardó silencio. Luego habló despacio. «Creíamos que Luisa estaba muerta. Los hombres del gringo asaltaron su casa, pero alguien la escondió. La tienen en un sanatorio con otro nombre. Su memoria está fragmentada. No me reconoce, pero sé que está vivo». La voz de Elvira se quebró. «¿Por qué me has mentido?». Natalia no apartó la mirada. «Porque si hubieras abierto ese archivo, te habrían matado. Tú eres Elvira, la madre de Camilo, la mujer que él amaba más que a la vida misma. Mentimos para protegerte. Gloria y yo lo decidimos juntas». Elvira se volvió, su mirada como el hielo. «Una mentira es una mentira, Natalia, aunque se diga de buena fe. Ni siquiera me diste opción». Natalia tragó saliva. «Ahora tienes elección», dijo. «Juntos podemos hacer llegar este expediente a Hernando. Él tiene los contactos. Pero, si quieres, hay otra manera. He falsificado documentos para sacarte del país. Se ha concertado un lugar donde estarás a salvo. Para ti. Para los dos». Elvira levantó la mano, interrumpiendo a Natalia. «¿Por las dos o para tranquilizar tu conciencia?». Natalia inclinó la cabeza. «Quizá un poco por las dos», dijo con sinceridad. «Pero sobre todo por ti, porque Camilo desapareció para protegerte. No puedo dejar que se desperdicie lo que hizo por ti». Elvira volvió a sentarse. Permaneció un rato en silencio. En ese silencio se mezclaron el pasado, el arrepentimiento, el corazón de madre y el deseo de sobrevivir. Luego sonrió un poco, pero era una sonrisa más rica. «La carga de las madres en este país nunca disminuye. Pagamos un precio diferente en cada generación. No quiero huir, no guardaré estos documentos, pero no sé cómo explicarlos». Natalia le miró con esperanza en los ojos por primera vez. «Entonces hagámoslo juntos». Elvira asintió. Pero justo entonces se oyó el ruido de un motor al otro lado de la ventana. Se acercó lentamente. Parecía la vieja moto de Camilo. Natalia se puso en pie de un salto. «Ese sonido...». Elvira abrió suavemente la cortina. Una moto negra se había detenido al principio de la calle. El conductor llevaba el casco puesto, pero volvió la cabeza hacia la ventana de Elvira y señaló a alguien con el dedo. Luego pisó el acelerador y se alejó. Natalia corrió hacia la ventanilla, pero Elvira la detuvo. «No», le dijo. «Esto es una advertencia. Ahora tenemos que elegir lo que hacemos con más cuidado». Cuando el hombre de la moto se alejó, el tiempo pareció detenerse dentro de la casa. Natalia seguía de pie junto a la ventana, pero sus ojos ya no estaban fuera, sino en el pasado. Elvira estaba sentada en su silla, con el bastón en el regazo. Los años habían hecho mella en sus rodillas, y ahora se sumaba el dolor de una revolución. El USB seguía en su sitio sobre la mesa del ordenador. El archivo estaba abierto. Los documentos estaban listos. Solo quedaba pulsar el botón «Enviar». Pero no se trataba de un expediente, sino de un botón de sentencia. Este botón haría estallar los trapos sucios que el Estado y los intereses especiales llevaban años escondiendo en casa de una anciana. Natalia respiró hondo. «Tía Elvira, todo está listo, pero tú tomarás la decisión final. Si te la cargas, nada volverá a ser lo mismo. Tú y nosotros, puede que nos veamos obligados a vivir en la sombra». Elvira levantó la vista. Sus ojos no se apartaron de los de Natalia. «De todos modos, nada es igual para mí», dijo. «Camilo se ha ido. Luisa está destrozada. Hasta mi casa me es extraña. El verdadero peligro sería dejar de hablar». Natalia inclinó la cabeza.
Entonces, dijo, enviémoslas juntas. Elvira sonrió ligeramente. No, Natalia, pulsaré este botón. Y estiró los dedos y pulsó el ratón. Se oyó un pitido. Comenzó la carga. Una vez enviado el archivo, todo se aceleró, pero al mismo tiempo pareció ralentizarse. Llegó el mensaje de Hernando. Enhorabuena. El archivo de Panamá ya es seguro. Las redes internacionales están empezando a emitir. Tu identidad permanece anónima, pero tu mensaje resonará. Natalia cogió el teléfono un momento después. Habló en voz baja con Gloria. Elvira lo hizo, dijo. Todo. Elvira se volvió hacia la ventana. Había empezado a llover. Pero era una lluvia purificadora, no aterradora. Cuando las finas gotas que caían golpearon la chapa de estaño del tejado, fue como si lavaran el silencio de años. 2 semanas después, las calles de Colombia habían cambiado. Los televisores seguían en silencio, pero la gente ya no. Mujeres, ancianos, campesinos, estudiantes, todos tenían un símbolo: el bastón de Elvira. Ese bastón ya no era solo el bastón de una anciana, sino un símbolo de la lucha por los derechos, golpeado contra el suelo en el momento en que se rompió el silencio. El hashtag número Elvira estaba en la agenda mundial. El dossier Panamá fue calificado como la mayor revelación de corrupción financiera y política de América Latina. El sistema comenzó a resquebrajarse. Gringo fue detenido. Algunos senadores dimitieron. Pero lo más importante, el pueblo aprendía a no tener miedo. El nuevo hogar de Elvira. Un pequeño pueblo al pie de las montañas del sur de Colombia. Las calles son tranquilas, pero la tierra es profunda. Hasta allí se mudó Elvira. Nadie sabe quién es, y ella no se lo cuenta a nadie. Pero cada mañana, cuando riega sus geranios, susurra algo. Ya no estoy sola. Natalia la visita a veces. Viene solo con una bolsa, un libro y mucho silencio. Toman té juntas. Hablan, mirando más al futuro que al pasado. Y a veces, cuando el silencio es largo, se oye el ruido de una moto a lo lejos. Natalia levanta la vista. Elvira cierra los ojos. Y sonríe. 1 año después. Un periodista está rodando un documental sobre el dossier Panamá. Cuando le preguntan, ¿quién era Elvira?, Natalia se vuelve hacia la cámara y dice: Elvira no era solo una mujer. Es el nombre de todas las mujeres que fueron silenciadas. Su voz comenzó en el momento en que su bastón tocó el suelo. Y todavía resuena.